¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? Desde sus hogares o sus automóviles, en el lugar donde se encuentran. Queremos darles un abrazo porque finalmente no somos puramente puro oído, también somos mucho corazón, que es lo que nos impulsa hasta el fin de nuestras vidas. Bueno, pues les quería comentar que el día de hoy inicia este programa que hemos denominado En los zapatos del aprendiente. El doctor Carlos Cervantes Hernández, que es docente e investigador en la Universidad Marista de Querétaro, nos ha hecho esta invitación y pues un servidor como coordinador del posgrado en educación, claro que para mí es un placer el poder compartir con ustedes en torno a lo que es la educación, en los procesos de enseñanza, aprendizaje, sobre todo para contribuir de alguna manera a que nuestra sociedad, nuestras nuevas generaciones podamos desarrollar lo más plenamente nuestra capacidad intelectiva, afectiva, social, cultural. Bueno, les quiero presentar en primer lugar a nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Betty Zempoalteca Durán, que es egresada del doctorado en Tecnología Educativa por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y ha sido invitada a ser docente de la maestría en educación que se imparte aquí en la Universidad Marista de Querétaro. Buenos días, doctora. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí compartir este espacio con el auditorio y principalmente pues aquí en la Universidad Marista. Es totalmente un gusto y un placer trabajar aquí con ustedes. Doctor Landaverde, sé que usted es doctor en pedagogía, es por la ISUE de la UNAM y pues ahorita coordinador del posgrado en educación. Me encanta el tema en el que nos comenta en los zapatos del aprendiente o del estudiante. Me lleva totalmente a preguntarme qué nos lleva a ponernos en los zapatos del estudiante. Precisamente esta pregunta a mí me remite inmediatamente a las funciones del docente. O sea, nosotros actualmente estamos invitados a poner en el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje al estudiante en su contexto. En este sentido, y viéndolo desde esta perspectiva de estudiantes, que en algún momento también lo fui, yo me remonto a ponerme en los zapatos del estudiante porque veo de repente una falta de ética en la cuestión de su proceder en el aprendizaje, a un poco de falta de interés de repente. También los veo con un poco de estrés cuando están trabajando, pero también esta cuestión del aprendizaje que pues pudiera ser no tan significativo para ellos, porque pues se observa, podemos observar a los estudiantes realizando multitareas. Sí, efectivamente esos tres rasgos que ahorita señala doctora Betty Zempoalteca son muy importantes desde el punto de vista de la percepción del docente con respecto a la perspectiva del aprendiente, porque nosotros damos por sentado que todos debemos ser éticos, pero ¿qué significa ser éticos? Ya en el antiguo, en la Magna Grecia, se hacía una distinción entre lo no ético y lo ético, y se comprendía que los niños no tienen ética. O sea, si entendemos por ética lo que señalaba la etimología, ethos con eta significa tener un estilo de vida de acuerdo a un proyecto, a una meta, pues ellos, mientras son sus primeros años, no tienen ese proyecto.
el docente de alguna manera es un apoyo para que ellos vayan construyendo su propio proyecto, sus propias metas a corto, mediano y largo alcance. Por otro lado, el estrés, pues sí, constantemente están enfrentados a diferentes estímulos que no son todos amigables, ni mucho menos. Y se dice que, por ejemplo, en el libro El Shock del Futuro, de Huxley, en donde pues dicen que las nuevas generaciones están impactadas mayormente por los acontecimientos, lo que nos rodea, el estrés de la vida, casi desde antes de nacer. Entonces es una gran diferencia con generaciones del pasado. En esta parte creo que la siguiente pregunta sería precisamente qué tenemos que tomar en cuenta para ponernos en los zapatos del estudiante, porque pues hablamos de esta parte de la ética, que es esta falta de sentido que no, de repente no se visualiza en los estudiantes, y a lo mejor esta falta de sentido es precisamente por esta situación, este contexto que los rodea y que actualmente, hoy por hoy, es la tecnología. Sí, bueno, hablando de esa falta de sentido, incluso en algunas normatividades de las universidades y las instituciones educativas se recomienda o hasta se exige que desde el primer día los maestros hablen del programa, de hacia dónde van. Entonces eso le da el sentido. Si el primer día los estudiantes no se enamoran, no se motivan por el objetivo general del curso, pues ya los perdimos. O sea, ya será una atención continua, porque está entre lo que para mí significa y para ellos no es de su interés. Así es. Y considero que definitivamente, o sea, vuelvo a tocar el tema de la tecnología, porque muchas veces esta cuestión de falta de ética, esta cuestión de interés, se focaliza precisamente porque no hay este sentido a lo mejor la repetición, de la memorización, porque ya la tecnología, digamos que entre comillas, lo hace por ellos. Ajá, sí, efectivamente, ahorita hablando precisamente del contexto de los aprendientes, su contexto es muy diferente, bueno, por decir, a mi contexto de hace 66 años, entonces la tecnología es otro mundo, ¿verdad? Otra realidad, más bien otras realidades. En ese sentido, todos, tanto los aprendientes como los estudiantes, como los docentes, estamos necesitados de actualizarnos. O sea, la tecnología para algunos es un reto, para otros es un obstáculo, y para otros es una maravilla. Entonces, pues depende de cómo nos vaya, como dicen, cómo nos va en el ruedo, ¿verdad? O si somos espectadores o si somos toreros. Entonces todo eso es el contexto, en el sentido de que, pues, sí, la tecnología no es neutral, tiene sus recovecos, sus lados oscuros y lados brillantes. Ahí necesitamos estrategias académicas para poderle sacar provecho a eso que es un contexto actual. Así es, y fíjate que en ese sentido, dentro de la investigación que estuve realizando o que estoy realizando de la tecnología en educación, a la hora del trabajo en campo, uno de los comentarios que escuché de los estudiantes precisamente, y que ahorita usted lo menciona perfectamente, dice en cuestión de la actualización, me comentaba un estudiante, dice, si no se actualizan los maestros, igual nosotros como que perdemos el interés de estar escuchando algo que ya escucharon generaciones anteriores. No me beneficia nada a mí, no voy a competir con ellos, voy a competir con mi generación. Entonces, para mi generación es más beneficioso utilizar la tecnología o las TICs como una herramienta más, pero que no sea el único recurso
o que no se basa en el conocimiento de las TIC, sino como una parte integral. Entonces, aquí es algo muy interesante porque es como un doble sentido. El estudiante sí nos muestra una problemática de que pues falta una capacitación o actualización de los docentes, pero también que no todo es tecnología, hay otras situaciones. Sí, bueno, ahorita esta manera de broma diría, si no puedes contra el enemigo, alíate a él. Hay veces que parece una batalla entre el docente y el grupo de estudiantes. O sea, yo quiero mantener mi posición de que soy la autoridad, de que yo sé a dónde vamos, y guardo una distancia que a veces es muy lejana. Y los aprendientes pues se alían para lograr sus propios intereses y en un momento dado pues pueden sabotear mi clase, ¿verdad? Esa, viéndolo todavía a manera de metáfora así un poco cruda. Sin embargo, yo considero que el problema es de actitud, ¿verdad? O sea, si yo voy a estar en la posición que acabo de describir, que es una caricatura, pues no va a haber comunicación y cada quien va a simular que aprende o que enseña y los resultados pues van a ser en el extremo desastrosos, o a pesar del docente y de la circunstancia pues sobrevivirán, ¿sí? O incluso algunos eso va a ser algo como un trampolín para desarrollarse, autodesarrollarse. Entonces más bien yo diría que desde el punto de vista del docente, tener esa flexibilidad para ponerse en los zapatos del aprendiente y censar su situación en cuanto a lo afectivo, a los intereses, y saber que es importante para ellos la relación entre pares para poder avanzar y sacar de eso una ventaja para que todos podamos lograr las metas del curso. Así es. Yo creo que en esta parte es muy importante esta sensibilización hacia todo este contexto que está sucediendo, ¿no? Por una parte la tecnología, por otra parte comprendernos, tanto como docentes como estudiantes, en el rol que nos corresponde y que está surgiendo hoy por precisamente esta situación tan cambiante, tan pues tan diferente a como a lo mejor se tenía años atrás. No estoy diciendo siglos, sino simplemente años. La cuestión de la tecnología nos está cambiando mucho. En este sentido, y a lo mejor reiterando de las preocupaciones que tienen los estudiantes, otro de los estudiantes comentaba una perspectiva en cuestión de una actitud, como usted bien lo comentaba, un poco más positiva. Este estudiante veía que sí existía una preparación una preparación por parte de los docentes y lo mencionaba así. Dice, pues creo que al igual que nosotros, los docentes tienen que estar al día. Ellos están innovando diariamente para no quedarse atrás, no quedarse que la tecnología vaya avanzando y ellos se queden rezagados. Ellos estudian y se preparan para darnos a conocer las herramientas que hay en el mundo para poderlas aplicar. En este mismo sentido, la estudiante comentaba que al mismo tiempo que ellos están aprendiendo, pues de alguna forma también los docentes están aprendiendo también de ellos, que no podemos saberlo todo, ¿no? Y aquí nos vamos a la siguiente pregunta, precisamente, ¿cómo ponernos en los zapatos del estudiante? Ahorita que estaba comentando sobre las circunstancias que vivimos, si en tiempo de Aristóteles sí se podía hablar de que lo sabía todos, era un sabio, actualmente están en desarrollo de las diferentes ciencias, disciplinas, que es imposible que una sola persona domine todos los campos. Y así la tecnología como uno de esos campos, ¿verdad? No es todo, ¿verdad? La tecnología, sin embargo pues es una herramienta muy eficaz porque nos
ahorra tiempo y nos ayuda a visualizar algo que no entendemos. En ese sentido, claro. Entonces, más que los contenidos que sí yo dentro de mi disciplina debo de dominarlos, es el disparar procesos de pensamiento analítico, sintético, creativo, hipotético, todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí la cuestión es que un docente necesita actualización en la disciplina y también pulir sus actitudes en cuanto a percibir la complejidad de la circunstancia y tener soluciones ad hoc, o sea, de acuerdo al contexto de los estudiantes. Sí, yo creo que esta parte de precisamente cómo los zapatos del estudiante nos lleva a esta situación de comprender cómo es mundo para poderlo, digamos que bajar o acomodar a lo que ellos ahorita trabajan. En este sentido, pues es muy importante la cuestión de la tecnología porque es el mundo en donde han vivido los estudiantes y para nosotros se convierte totalmente en el arte de enseñar a aprender, ¿no? Ajá, sí, el arte de enseñar a aprender. Ahorita que habló de su mundo, me acordé de Helen Keller, que nació en 1880 y que al año y medio perdió la vista y la audición. Entonces, pues tuvo una primera etapa que ella llama que vivía como fantasma, hasta que a los 7 años empezó una maestra a trabajar con ella. La maestra se llamó Anna Sullivan, y que después ya Anna Heller, en un libro que llama La historia de mi vida, describe esa experiencia de aprendizaje junto con esta maestra. O sea, ella no podía ver, no podía escuchar, entonces, ¿cuál era su mundo? Entonces era un mundo fantasmagórico, lo describe ella, de la nada, o sea, no podía ni siquiera describirlo porque ni tenía las palabras, ni tenía el habla, solamente tenía el tacto. Entonces la maestra Sullivan utilizó un método que después es el método Braille, ¿verdad?, que nació en la comunidad de los monjes trapenses, que como tenían el voto del silencio, solamente se comunicaban por el tacto o por lo no verbal. Entonces, relata Helen Keller que la maestra, bueno, al principio Helen Keller pues, era muy reacia incluso a ser tocada porque estaba como en un estrés total y como en una penumbra o una oscuridad. Y sin embargo esta maestra Sullivan la llevó a donde había un pozo y la acercó a que tocara el agua. Entonces cuando tocó y sintió el frescor del agua que fluía y le puso el braille donde decía agua, entonces la indujo a que tocara, con una mano tocara la palabra agua táctil y por la otra mano sentir el fluir del agua. Entonces así identificó esa sensación con un escrito en braille y tocado, entonces ya decía, este es agua. Bueno, así comenzó. Entonces llegó un momento en que ella sí quiso aprender, entonces le mostraba, le hacía sentir con el tacto
y luego sentir, y así fue desarrollando un vocabulario, o sea, que fue una relación, salió de lo fantasmagórico, de ese mundo de la nada al mundo del tacto, a tal grado que llegó a escribir libros. Bueno, así en pocas palabras. Pero precisamente, qué anécdota tan interesante, doctor, porque precisamente nos lleva a visualizar cómo el docente se interesó por el mundo de ella para que ella pudiera percibir el mundo que nosotros veíamos, no intentar que hiciera cosas que a lo mejor ella no podía hacer, y a la vez pues entender que la vida pues era diferente, ¿no? En este sentido, pues yo creo que es importante entender nuestras capacidades como docentes y también entender estas capacidades como estudiantes, porque también el hecho de que estamos hablando de la tecnología, pensamos que pues ellos ya lo saben todo, y no propiamente es así, también a ellos les genera un estrés. Sí, ahorita que hablas de estas circunstancias y de la tecnología, en cuanto a la función docente, pensé en la distinción que se hace desde la lingüística entre el concepto adquirir, aprender y formar. Entonces, en las primeras etapas de vida, hasta lo que llaman un periodo crítico, las personas pueden adquirir de manera natural el lenguaje, ya sea la lengua materna o segundas lenguas. Por eso es que si hay alguien que se expone a varias lenguas desde temprano, resulta que de manera natural es multilingüe, bilingüe o plurilingüe. Y cuando ya pasa ese periodo crítico que algunos lo señalan en la pubertad, entonces ya cuesta trabajo aprender un idioma, y ahí es donde entra el aprendizaje a reforzar. O sea, ya no es natural la adquisición, sino que se requiere de estrategias para dinamizar y estructurar el pensamiento a través del lenguaje. Y bueno, información pues ya es, además de lo intelectual que le llaman, bueno, lo intelectual, lo afectivo, lo social, lo político, cultural. Entonces es todo integral. Entonces nosotros como docentes tenemos que distinguir esos tres aspectos en la relación docente-aprendientes. Y bueno, esto también le lleva un poquito a otra vez a trabajar con la tecnología, en donde precisamente los docentes apestamos, como no lo aprendimos desde que nacimos la tecnología, o muchos de ellos pues todavía no hay lo que existe hoy, cuando empezaron a aprender, necesitan estas situaciones de aprender o de formarse de manera con estrategias para de alguna forma potencializar este conocimiento que ya tienen, pero que ahora lo adapten a la nueva tecnología. No obstante, yo creo que una de las situaciones que aquí surgen es que pues, los docentes en esta situación de que están aprendiendo, cuando tienen bajo nivel de conocimiento de la tecnología, pues básicamente se preocupan más por el aprendizaje de ellos mismos que por el de los estudiantes. Y cuando los docentes tienen mayor conocimiento y ya tienen un mejor manejo de la tecnología, pues ya se preocupan precisamente por esta motivación a que el estudiante aprenda y a que también pues innovar su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces es también como un proceso, una etapa que tiene que vivir el docente, pero como bien comenta usted, apoyado de una formación para que se agilice este proceso, ¿no? Sí, ahí el primer paso es tomar conciencia de que se está en esa situación para pues tomar las medidas y una actualización ya estructurada. Bueno, pues en realidad ya se nos acabó el tiempo. Entonces, doctora Betty Zempalteca, no sé si gusta cerrar con algún comentario final.
Pues yo creo que aquí cerramos con una frase de Confucio que nos habla de: ni si me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo aprendí, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Yo creo que tenemos que reflexionar como docentes en este contexto, ¿no? Claro. Pues agradecemos a la doctora Betty Zempoalteca que estuvo con nosotros charlando en torno al aprendizaje, y pues que tengan una excelente semana todos ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Un saludo a todos. Gracias.